La Procuraduría General de la República trae las investigaciones sobre el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez, registrado esta mañana en el Estado de México. Zenly Yegón podría ser trasladado en cualquier momento a México, en donde es acusado por narcotráfico. La justicia estadounidense le negó un amparo contra la extradición. La esposa del candidato republicano Donald Trump habla con CNN. Dice que el magnate fue incitado a hacer los comentarios ofensivos contra las mujeres. Y a menos de 48 horas del tercer y último debate entre Clinton y Trump, la candidata demócrata aumenta su ventaja en las encuestas, pero aún hay estados clave en una pelea cerrada. Muy buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este lunes 17 de octubre de 2016, comenzando las transmisiones de esta semana desde el Centro Mundial de Noticias de CNN aquí en Atlanta. Vamos a comenzar perspectivas esta noche. La Procuraduría General de la República informó que atrajo las indagatorias del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías en Metepec, Estado de México. El magistrado fue atacado por la espalda por un sujeto que le disparó en la cabeza esta mañana cuando se ejercitaba en las proximidades de su domicilio. El juez de 37 años, aún con vida, fue llevado a un hospital de Toluca, pero murió en el traslado. El momento de la ejecución fue captado en video por una cámara de vigilancia, según confirmó más temprano el gobernador Erubiel Ávila. La delegación de la PGR en el Estado de México va a continuar con las investigaciones del crimen de Antonio Bermúdez, vinculado a controversiales casos en México, como el proceso de extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos y el arraigo del operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación, Abigail González, alias El Queenie. La Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó el crimen y demandó a las autoridades una pronta investigación y esclarecimiento del asesinato. El máximo tribunal de la Nación exigió también a las autoridades estatales y federales garantizar la seguridad y tranquilidad de los magistrados para que puedan realizar su labor con independencia. Y en cualquier momento podría ser extraditado de Estados Unidos a México el ciudadano de origen chino-mexicano por naturalización, Zenly Yegón, requerido por la justicia mexicana desde hace casi una década por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos negó la petición de aplazamiento de extradición a México de Zenly Yegón, por lo que la Procuraduría General de la República está a la espera de una notificación vía diplomática de su traslado a México. Yegón escapó de México en 2007 luego de que fueran encontrados más de 200 millones de dólares en efectivo en una casa de su propiedad en las Lomas de Chapultepec. El dinero, según las autoridades, provenía del contrabando y distribución de pseudoefedrina, delitos por los que recibieron condena en 2015 el chofer de Yegón y el vigilante de la casa. Analistas especializados en el narcotráfico, en seguridad en México, ven señales del inicio de una nueva guerra entre dos poderosos cárteles de la droga, el de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Esto tras los recientes hechos de violencia ocurridos en el norte de México. Cruzcaya Liz tiene el informe. Para algunos habitantes de Culiacán, la capital de Sinaloa, la seguridad es algo que en los últimos meses les está preocupando más. Está todo corrompido, todo que va mal en peor en lugar de componerse las cosas. Desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrida en Los Mochis, Sinaloa, en enero de este año, muy pocos habitantes señalaron su temor ante un posible recrudecimiento de la violencia. Una primera muestra de esta percepción tuvo lugar en junio pasado, cuando en un hecho inédito y simbólico fue atacada por hombres armados la casa de la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, Consuelo Loera, ubicada en la Tuna Badiraguato. Una zona donde a partir de entonces se han registrado diversos enfrentamientos que han obligado al desplazamiento de decenas de pobladores. Las autoridades han reconocido que en varios poblados de este municipio de la Sierra de Sinaloa se libra una batalla entre Aureliano Guzmán, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, y uno de los hijos de Alfredo Beltrán Leiva, conocido como El Mochomito. Ahí precisamente se encuentra el conflicto entre el Guano y las fuerzas del Mochomito, de acuerdo a la información de inteligencia, ¿verdad? Y es donde se están generando conflictos, todo para precisamente tener el control de los medios de producción, que son los sembradíos de enervantes que quieren ellos controlar.
Otro suceso inusual ocurrió en agosto, cuando fueron secuestrados en un restaurante de Puerto Vallarta, Guadalajara, 2 de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán. Días después fueron liberados. Las autoridades identificaron al Cártel Jalisco Nueva Generación como los responsables. El pasado 30 de septiembre en Culiacán fue atacado con granadas y armas de fuego un convoy militar. Murieron 5 elementos del ejército y 10 más resultaron heridos. Una acción que inicialmente las autoridades atribuyeron a Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, quienes se deslindaron a través de una carta difundida por uno de los abogados del capo, José Refugio Rodríguez. En la misiva piden una investigación a fondo. Dentro de las pesquisas, ahora se indaga la presunta autoría en los hechos de Aureliano Guzmán El Guano, quien según una hipótesis de la investigación podría haber ordenado el ataque para rescatar a Julio Ortiz El Kevin, quien era trasladado por los militares. Es el escenario de lo que para muchos parece una guerra entre cárteles, cuyos protagonistas dicen representarían además un cambio generacional al interior de los mismos. Cruz Callerí, CNN, Ciudad de México. La Procuraduría de la capital mexicana de la Ciudad de México informó de la detención de uno de los sospechosos del secuestro y asesinato de 2 sacerdotes en Poza Rica, Veracruz, el pasado 18 de septiembre. El detenido fue identificado como Luis Alberto Mesa. Su captura ocurrió el pasado 13 de octubre en la Ciudad de México, luego de que en compañía de otro sujeto despojara de su automóvil a una pareja en la zona de Azcapotzalco. Quedan 22 días para que los estadounidenses salgan a las urnas. Las encuestas muestran que Clinton sigue a la delantera a nivel nacional, pero hay tres estados clave. La exsecretaria de Estado, mejor dicho, continúa sintiendo los pasos muy cercanos de Trump en esos estados. Yone Molinares nos cuenta desde Washington. Con los candidatos apartados de la vista pública, preparándose para el último debate de este miércoles, sus campañas desarrollan diferentes estrategias para influir a los votantes. En el bando republicano se trata de expandir la alerta que emitió Donald Trump durante el fin de semana. Se habla mucho de que las elecciones están amañadas y yo no tengo duda, basado en la cobertura, de que los medios nacionales están tratando de manipular esta elección a favor de Hillary Clinton. Yo lo he dicho antes y lo diré otra vez. Algunos republicanos han salido a contradecir al candidato de su partido, incluso en estados competitivos, como Nevada, Carolina del Norte y Ohio, con gobernadores republicanos. Son estados que decidirán estas elecciones. Según la más reciente encuesta de CNN, en Carolina del Norte, un estado tradicionalmente conservador, Clinton tiene la ventaja. Igualmente en Nevada, Clinton logró repuntar en ese estado en los últimos días. En Ohio, Donald Trump tiene 4 puntos de ventaja. Desde 1960, el candidato que gana Ohio ha ganado la presidencia. Clinton aventaja a Trump entre las mujeres y blancos con título universitario. Pero los independientes favorecen a Trump, quien cuenta con un electorado más entusiasmado a la hora de acudir a las urnas. Es parte de los desafíos que los demócratas intentan superar con sus propios seguidores. Juntos más fuertes no es un lema de campaña, es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de tratar a la gente, es una forma de mirar al futuro. Además, la encuesta muestra que en Nevada, el estado donde el número de votantes hispanos puede tener un importante papel en las elecciones, Hillary Clinton aventaja a Donald Trump. El magnate, sin embargo, tiene 33% de aprobación. Johnson registra 10% de apoyo. Este fue un estado que Barack Obama ganó con 71% del voto hispano y que podría ser la prueba de que Clinton no logra convencer del todo a los latinos. La campaña demócrata sigue enfrentando preguntas en el marco de más correos electrónicos de John Podesta, el jefe de campaña de Clinton, publicados por Wikileaks. Los más recientes revelan partes de discursos de Clinton ante organizaciones bancarias con las que se muestra más deferente que en sus propuestas de campaña. El sondeo revela que menos de 18% de los encuestados dicen que podrían cambiar de opinión antes de los comicios del 8 de noviembre. Ese será el porcentaje que los candidatos estarán cortejando de manera frenética en las últimas 3 semanas de esta campaña. Yone Molinares, CNN, Washington. Y nuestro compañero de CNN, Anderson Cooper, conversó con Melania Trump, esposa del candidato presidencial republicano.
Cuando se le preguntó por la controversial grabación de 2005 en la que su esposo utilizó un lenguaje inapropiado, obsceno, para referirse a las mujeres, Melania Trump dijo que creía que el presentador del programa Access Hollywood lo había incitado a hacerlo. Vamos a escucharla. Hace 10 días que Access Hollywood publicó el audio. Me pregunto, cuando lo viste, cuando lo escuchaste por primera vez, ¿qué pensaste? Le dije a mi esposo, ¿sabes? Ese lenguaje es inapropiado, no es aceptable. Y me sorprendí porque ese no es el hombre que yo conozco. Como puedes ver en esa grabación, las cámaras no estaban grabando. Era solo un micrófono abierto y me pregunto si sabían que el micrófono estaba encendido. Porque era una plática entre hombres y parece que el presentador lo incita a decir cosas sucias y malas. Como le comentamos la semana pasada, el candidato Donald Trump sumó en su lista de ataques al multimillonario mexicano Carlos Slim. Trump acusó a Slim de conspirar con su rival demócrata Hillary Clinton para hundir su candidatura a través de New York Times, el diario que es accionista Carlos Slim. Rey Rodríguez nos informa de las reacciones en México a estos señalamientos. Los ataques lanzados el viernes por el candidato Donald Trump en contra del multimillonario mexicano Carlos Slim durante un mitin de campaña no han tenido mucha repercusión en México. Pues mire, todos los que se dedican a la política necesitan estrategias y dicen muchas verdades a medias y muchas mentiras completas. No me da ningún valor de sus comentarios. Lo más importante es que México sigamos creciendo, apoyándonos los mexicanos, tanto los que estamos aquí como en el extranjero. Yo considero que este tipo, pues desde un principio no les caemos bien los mexicanos, es como que una falta de respeto hacia nosotros. La prensa local apenas mencionó en sus reportes lo dicho por el republicano el pasado viernes en Carolina del Norte, donde acusó a Slim, accionista del diario The New York Times y donante de la fundación filantrópica de la familia de la candidata Hillary Clinton, de conspirar en su contra para destruir sus ambiciones presidenciales. Diarios más corruptos que el New York Times. Realmente son mala gente. Los personas que están a cargo, los accionistas, son personas como Carlos Slim, que es un donante de México a los Clinton. Los reporteros son cabilderos de Carlos Slim. Analistas políticos locales creen que Trump busca con estas acusaciones a Slim atraer más reflectores, sobre todo tras el escándalo que generó un video en el que se expresa lascivamente sobre las mujeres y alardea sobre sus devaneos sexuales. Esto claramente es una estrategia guerrillera electoral de pegar y retirarse, solamente para anunciar una teoría del complot que es poco sustentable. El mexicano Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo y ha donado miles de dólares a la Fundación Clinton desde que esta fue creada. El portavoz de Slim, Arturo Elías Ayud, negó que la fundación que dirige el magnate de las comunicaciones está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Mientras, el editor del diario The New York Times, Arthur Sulberger hijo, salió en defensa del mexicano al asegurar que es un excelente accionista y que respeta los límites de la independencia de la actividad periodística. La campaña de Donald Trump se ha caracterizado desde sus inicios por los insultos y ataques a los mexicanos, a quienes les ha dicho que de llegar a la Casa Blanca deberán pagar por la construcción de un muro a lo largo de la frontera para impedir la inmigración. Señalamientos que le han generado muchos detractores en este país. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Y mañana es el debate, el tercer debate. La seguridad de Veracruz estará a cargo de un alto mando de la Marina Armada de México. Volvemos enseguida, no se vayan. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Yo los
estaba invitando a ver el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos mañana, pero es el miércoles el debate, no martes, sino el miércoles, así que rectifico. La seguridad del estado de Veracruz estará a cargo de un alto mando de la Secretaría de Marina, así lo anunció este lunes el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. En una reunión de coordinación con autoridades estatales en Coatzacoalcos, Osorio Chong negó que llegue tarde el apoyo federal a la entidad que atraviesa en algunas regiones por una situación grave de inseguridad, otros dicen que gravísima. El funcionario responsabilizó a los conflictos políticos de falta de coordinación para la seguridad, que dijo que la federación siempre estuvo al tanto de la situación del Estado y confió en que ésta se pueda revertir en poco tiempo. En Azcapotzalco, en la Ciudad de México, las autoridades buscan al conductor de un auto que el día de hoy atropelló de manera intencional a varias personas con quienes sostenía una discusión. El video habría sido grabado el pasado 15 de octubre por una cámara de seguridad que capta el momento en que el conductor del vehículo embiste en 2 ocasiones a un grupo de personas con quienes discutía. Al final, y tras dejar heridas al menos a 4 personas, el sujeto se dio a la fuga. El tibio desempeño de la industria estadounidense en septiembre fortaleció al peso frente al dólar. Esta y más información financiera con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. El peso se fortaleció el lunes tras datos que mostraron un tibio desempeño de la industria en Estados Unidos en septiembre, impulsando apuestas en contra del dólar ante una menor probabilidad de un aumento de las tasas de interés por parte de la Fed. Así, el dólar interbancario bajó a 18 pesos con 89 centavos a la venta, mientras que al menudeo se cotizó en 19.20. En el mercado de divisas destaca que las apuestas contra el peso en el mercado de Chicago bajaron casi 40% la semana pasada, después de la creciente ventaja de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, frente al republicano Donald Trump. Por su parte, los principales índices bursátiles cerraron el lunes con bajas. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones perdió 0.29% y el Standard & Poor's 500 cayó 0.30%, en tanto que la bolsa mexicana tuvo un cambio marginal a la baja de 0.09%. El cambio climático ya está afectando a la agricultura y a la seguridad alimentaria, por lo que si no se toman medidas urgentes, más millones de personas sufrirán hambre y pobreza. Es la advertencia de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. De no producirse cambios, el número de pobres podría aumentar entre 35 y 122 millones para 2030, en comparación con lo que sería un futuro sin cambio climático, según su informe bienal sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación. PepsiCo estableció un objetivo para reducir la cantidad de azúcares en sus bebidas en todo el mundo. La empresa, con sede en Nueva York, busca que para 2025 al menos 2/3 de sus bebidas tendrán 100 calorías o menos en azúcares añadidos por cada 12 onzas, es decir, unos 35 centilitros, desde alrededor de 40% actual. Más información de negocios, economía y finanzas en expansión.mx en alianza con CNN. Continuamos. Le comento que hace unos minutos la Cancillería mexicana informó que cambiará su voto sobre la preservación del patrimonio cultural y religioso de Jerusalén Oriental. En un comunicado señala que mañana anunciará su voto como abstención ante el Pleno del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Además, anunció la destitución del representante mexicano ante la institución, Andrés Ruemer, por no haber informado con precisión del contexto en que se dio la votación, por informar a representantes de otros gobiernos del sentido de su voto y por hacer públicos documentos y correspondencias oficiales sujetos a la discreción a la que obliga la ley del Servicio Exterior mexicano. Andrés Ruemer, habría que ponerlo también en contexto, salió de la votación porque no estaba de acuerdo en el sentido que iba a votar México, el país al que representaba, salió de la votación y después de la votación volvió a la sala de consejo y ahí comenzó a hacer un lobbying con otros funcionarios de otros gobiernos. Ante esto, la Cancillería, pues ya escuchamos, destituye a Andrés Ruemer como representante ante la UNESCO. En Irak, las fuerzas militares dicen haber dado un duro golpe a ISIS al sureste de Mosul en medio de la ofensiva para retomar el control de la ciudad. Estas operaciones han sido apoyadas por aviones de combate de la coalición internacional que busca destituir a ISIS en Irak. José Levi tiene el informe. Después de que el primer ministro iraquí Haider el-Abadi anunciara el domingo por la noche el comienzo de esta batalla heroica y dijera que la victoria está cerca,
Es de suponer que en las próximas semanas, en los próximos meses, se teme que se pueda llegar inclusive a batallas encarnizadas, sangrientas, con un gran número de víctimas civiles. Uno de los aspectos es que estamos hablando de una batalla desigual. Por un lado, las fuerzas gubernamentales iraquíes, se habla de más de 50.000 soldados y policías, están también apoyadas por las milicias kurdas iraquíes. Por primera vez están uniendo sus fuerzas, los peshmergas son unos 40.000 milicianos, para luchar contra ISIS. También hay otro tipo de milicias, chiitas, cristianas, yazidíes, y todo esto apoyado desde el aire por la coalición aérea encabezada por Estados Unidos de más de 60 países, que contará en la lucha en Mosul con el apoyo de cerca de 100 aviones y bombarderos. Entonces, esto está llevando ya a unos primeros resultados. De hecho, se habla de avances de estas fuerzas, pero especialmente en los alrededores de Mosul, en poblados, en zonas desiertas, y eso sí, todo está a la espera de ver cuándo comenzaría lo que es el ataque en la zona urbana de esta segunda ciudad más importante de Irak. Lo que ocurre es que frente a estos 100.000 soldados y milicianos se encontrarían unos 5.000 milicianos de ISIS, una cifra muy inferior, pero son ellos los que en los pasados 2 años es de suponer que han preparado un gran número de trampas con suicidas, con trincheras, con túneles, todo esto para dificultar cualquier avance de otras fuerzas. Pero aparte de esto, está también el hecho de que en el interior de Mosul todavía se calcula 1 millón de personas, entre ellas 500.000 de niños. Y entonces el gran temor es que puedan ser utilizados como escudos humanos, y entonces, conforme haya bombardeos, aumente el número de víctimas civiles. También otro de los temores es que el sitio a Mosul pueda llevar a una verdadera catástrofe humanitaria. José Levi, CNN, Jerusalén. Y en medio de esta situación volátil allá en Mosul, el enviado especial de CNN, Nick Patton, mientras hacía un reporte para esta cadena, quedó atrapado en medio del fuego cruzado entre las distintas fuerzas que disputan el control de la región. Afortunadamente, la situación no tuvo consecuencias que lamentar. El efecto de la aparición de los payasos terroríficos en distintas partes del mundo es uno de los temas que abordan payasos latinoamericanos en su encuentro. Volvemos. Los vamos a dejar con estas imágenes de la aparición de los payasos terroríficos en diversas partes del mundo y el impacto que ha tenido en payasos que dedican su vida a hacer felices a los niños. Los dejo con esto, que pase usted una excelente noche y lo espero mañana transmitiendo perspectivas desde aquí, desde Atlanta.